la hija del águila roja. El sol estaba brutal ese día, como si quisiera quemar todo lo que tocaba. La aldea Winta se veía triste, desgastada. El río, que antes daba vida a todo, estaba seco. Apenas un rastro de piedras y barro endurecido. Los niños no jugaban, solo lloraban de hambre. Y las madres, bueno, ellas hacían lo que podían, pero con las manos vacías poco se podía hacer. Ahí estaba Najima, una chica de 17 años con un carácter más fuerte que las raíces de un árbol viejo. Se había arrodillado junto al río, tocando la tierra seca con las manos, como si pudiera arrancarle respuestas. Nada, ni una señal, ni un murmullo de los espíritus. Cuando el sol bajó y el frío de la noche empezó a cubrir la aldea, Najima se quedó sola mirando el cielo. La luna se veía enorme, y en el silencio solo el viento susurraba. Esa noche, mientras dormía, un sueño extraño llegó como un trueno. Un águila roja volando sobre un cerro envuelto en niebla. Sus alas parecían hechas de fuego, y su vuelo era tan elegante como poderoso. No había palabras, solo el sonido de sus alas y esa sensación de que algo importante debía pasar. Se despertó de golpe, el corazón acelerado. No lo pensó 2 veces y corrió hacia donde su abuela, Nawat, una mujer pequeñita, pero con una mirada que podía atravesarte el alma. Nawat estaba junto al fuego, moviendo un palo como si estuviera barriendo los pensamientos de su mente. Abuela, soñé con el águila roja. La voz de Najima temblaba un poco, pero había algo más fuerte detrás de sus palabras. Decisión. La anciana la miró con calma, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿La viste volar alto? Sí. Estaba sobre un cerro. Había niebla. Abuela, creo que los espíritus me están diciendo algo. Nawat dejó el palo a un lado y se sentó frente al fuego, su rostro iluminado por las llamas. El águila roja no aparece sin razón, niña. Es un guardián, un sirviente de las montañas. Si te llama, significa que los espíritus esperan algo grande de ti. Pero escucha bien, donde está el águila, siempre hay un sacrificio esperando. ¿Estás lista para pagar el precio? Naima apretó los puños. No importa lo que cueste. El río está seco, abuela. Si no hago algo, todos vamos a morir. La anciana suspiró profundamente, como si llevara el peso de todas las almas de la tribu en sus hombros. Está bien, pero hay algo más que debes saber. Los espíritus de la montaña son exigentes. Prefieren a los depredadores por su fuerza, su vitalidad. Si el águila roja te llamó, no será por algo pequeño. Najima no respondió. En su mente, ya sabía que no tenía otra opción. Antes de que el sol saliera, Najima estaba lista. Tenía un saco con un poco de raíces secas, un pedazo de carne dura que sabía horrible, pero al menos llenaba el estómago, su arco, un cuchillo pequeño y la bendición de su abuela, que la vio partir desde la entrada de la aldea. «Vuelve con la lluvia», le dijo Nawat, como si fuera un mandato. El camino era más difícil de lo que Naima había imaginado. El sol no daba tregua. El polvo se le metía en la garganta y los pies descalzos comenzaban a dolerle con cada paso sobre las piedras calientes. Pero ella seguía. Se repetía una y otra vez: «No puedo rendirme, no puedo». Al tercer día llegó a un bosque seco. Los árboles parecían fantasmas, delgados y retorcidos, y el silencio era tan pesado que hasta sus propios pasos la hacían brincar de susto. Sentía algo extraño, como si la estuvieran observando, pero cuando miraba a su alrededor, solo veía sombras. Casi al anochecer, algo cambió. Delante de ella, el bosque se abría y a lo lejos se veía un campamento. Era de colonos, eso era obvio. Había tiendas improvisadas, fogatas que soltaban humo negro y un par de caballos atados a un árbol. Pero lo peor fue lo que vio más cerca: el río. El agua era muy poca y sucia, llena de barro y desechos. Los hombres estaban talando árboles, dejando los troncos apilados como trofeos.
Uno de ellos, un hombre alto, con barba espesa, levantó un barril y lo volcó directo al agua, riéndose como si acabara de contar un buen chiste. Esto mantendrá alejadas a las tribus. No querrán beber esto. Najima sintió que la sangre le hervía. No podía quedarse ahí, mirando cómo destruían lo poco que quedaba. Aunque ese río no afectaba a su tribu, podrían afectar a los otros. Entonces se puso firme. «Oigan», gritó, saliendo de su escondite sin pensar demasiado. Los hombres voltearon, sorprendidos de verla. Por un segundo, el silencio lo llenó todo, pero luego empezaron a reír. «¿Y tú qué haces aquí, India?», dijo el hombre de la barba, cruzándose de brazos. «Este río no les pertenece. Se están llevando la vida de mi gente», dijo Naima con una furia que casi se podía tocar. El hombre rió aún más fuerte y dio un paso hacia ella. «Mira, niña, no sé qué cuentos te hayan contado, pero este río es nuestro ahora. Y, si no te gusta, puedes irte por donde viniste». Najima levantó su arco, apuntándole directo al pecho. «Devuélvanlo». Por un momento nadie se movió. Los otros colonos la miraban, esperando a ver qué pasaría. Pero el hombre de la barba no era del tipo que se asusta fácil. Dio otro paso hacia ella, ahora con una sonrisa peligrosa. «Baja eso, antes de que hagas algo de lo que te arrepientas». Naima no bajó el arco, pero su corazón latía con fuerza. No estaba segura de cuánto más podía sostenerlo. Y fue entonces cuando uno de los hombres, detrás del barbudo, hizo un movimiento rápido, tratando de atraparla por la espalda. Ella reaccionó al instante, girando y cortándole la mano con su cuchillo. El hombre gritó, y en ese momento el caos estalló. Najima corrió hacia el bosque, escuchando los disparos y los gritos de los colonos detrás de ella. Corrió hasta que sintió que el pecho le iba a estallar. Sus piernas temblaban y el frío de la noche comenzaba a colarse entre los árboles. Pero entonces, un sonido bajo, como un gruñido, la detuvo en seco. Delante de ella, entre las sombras, un lobo la miraba con ojos amarillos. Era grande, con el pelaje gris erizado y los dientes descubiertos. Najima sabía que estaba en problemas, pero no tenía fuerzas para correr más. «Por favor, no ahora», susurró, su voz apenas un hilo. El lobo no dudó. Saltó hacia ella con una rapidez que la tomó por sorpresa. Cayó al suelo y el aire se le escapó de los pulmones. Con una mano trató de sujetar su cuchillo, pero estaba demasiado lejos. El lobo gruñía, sus garras rozándole la piel. En un movimiento desesperado, Najima agarró una flecha caída y la clavó con todas sus fuerzas en el pecho del lobo. El animal gimió, retrocedió tambaleándose y cayó al suelo. Najima se quedó ahí, jadeando, mirando el cuerpo inmóvil del lobo. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a explotar. Cuando levantó la vista, vio al águila roja sobrevolando la montaña. El mensaje era claro, su camino aún no había terminado. El cuerpo del lobo era pesado, mucho más de lo que Najima había pensado cuando lo vio caer. Su pelaje gris estaba manchado de sangre, y sus ojos, ahora apagados, parecían seguir cargando el poder de un depredador. Najima, jadeando, se inclinó sobre el animal. Su respiración era irregular, y su mente luchaba por mantener la claridad en medio del agotamiento. «Espíritus», susurró con la voz rota, «si esto es lo que quieren, guíenme». Le temblaban las manos mientras amarraba las patas del lobo con tiras de telas rasgadas de su propia ropa. No tenía tiempo para llorar, ni fuerzas para dudar. Miró hacia arriba, y allí estaba el águila roja,
planeando en círculos. Su silueta contra el cielo oscuro parecía observar cada uno de sus movimientos, vigilante. La montaña estaba cerca, pero llevar al lobo hasta la cima sería un desafío que pondría a prueba su cuerpo y su espíritu. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, lo levantó sobre sus hombros. El peso casi la aplastó al instante. Sus piernas se doblaron, pero se obligó a avanzar. «Vamos, Nahima, sigue, por tu gente, por el río», se repetía casi como un mantra, cada palabra un ancla para su voluntad. Cada paso era un tormento. Las piedras se clavaban en sus pies descalzos, el viento frío azotaba su rostro, y el peso del lobo hacía que cada músculo de su cuerpo ardiera como fuego. El aire se volvía más denso con cada metro que ascendía, como si la montaña misma la desafiara. Cuando estaba a mitad del camino, el cielo empezó a cambiar. Nubes negras se juntaron sobre la montaña y el aire comenzó a oler a lluvia. Un trueno retumbó, tan fuerte que Nahima perdió el equilibrio por un momento. Se detuvo, apretando los dientes. «No me van a detener», murmuró entre jadeos, mirando hacia la cima. El águila roja seguía sobrevolando, su vuelo firme, como si le dijera que aún no podía rendirse. Cuando Nahima finalmente alcanzó la cima, apenas podía sostenerse en pie. Todo su cuerpo temblaba, y las heridas en sus brazos pulsaban con un dolor que no podía ignorar. Sin embargo, no soltó al lobo hasta que llegó al centro del altar. Un círculo de piedras blancas que parecían haber estado allí desde el principio de los tiempos. El viento rugía alrededor de la cima y el cielo se iluminaba con destellos de relámpagos. Era como si el mundo entero estuviera observándola en ese momento. Con cuidado, colocó el cuerpo del lobo en el centro del altar. Luego, se arrodilló frente a él, respirando con dificultad, y sacó su cuchillo ceremonial. El filo brillaba bajo la luz de los relámpagos, reflejando una luz fría y sagrada. «Espíritus de la lluvia, del viento», dijo, con la voz baja pero firme. «Aquí les entrego lo que pidieron. Que esta sangre traiga vida al río y salve a mi gente». Cerró los ojos y empezó a cantar las palabras que su abuela le había enseñado. Un antiguo lenguaje que parecía mezclarse con el viento. Cada nota de su voz se alzaba con más fuerza, mientras los truenos rugían y el cielo se abría. Cuando pronunció la última palabra, clavó el cuchillo en la tierra junto al lobo. Un rayo cayó en el centro del altar, iluminando todo con una luz cegadora. Nahima sintió como el suelo vibraba bajo sus rodillas, y el aire se llenó de una energía tan poderosa que apenas podía respirar. Cuando abrió los ojos, el lobo ya no estaba. En su lugar, el altar quedó vacío. Solo el eco del trueno y el olor a tierra mojada llenaban el espacio. Entonces cayó la primera gota de lluvia. La lluvia empezó como un susurro, pero pronto se convirtió en un torrente. Las gotas frías golpeaban la piel de Nahima, limpiando la sangre y el sudor de su cuerpo. Levantó el rostro hacia el cielo, dejando que el agua se llevara todo su agotamiento. «Gracias», murmuró, apenas audible, antes de desplomarse sobre las piedras. La tormenta rugió alrededor de ella mientras permanecía inmóvil, su cuerpo débil e inconsciente. Pero su sacrificio había sido aceptado. Cuando Nahima despertó, el sol ya estaba saliendo. La tormenta había pasado y el mundo parecía renacido. La cima de la montaña estaba tranquila y el aire olía a tierra mojada y hojas frescas. Se levantó con dificultad, sus piernas temblaban y cada paso dolía, como si su cuerpo hubiera envejecido años en una sola noche.
Pero cuando miró hacia abajo, vio el río corriendo con fuerza. El agua clara y limpia serpenteaba hacia su aldea, llevando vida de regreso a su gente. Eso le dio las fuerzas para empezar el descenso. El barro hacía que sus pies resbalaran, y su cuerpo, debilitado por el sacrificio, apenas respondía. Pero cada vez que sentía que iba a caer, se repetía a sí misma: «Vuelve, Naima, tu gente te espera». Cuando llegó a la entrada de la aldea, lo primero que escuchó fue la risa de los niños. Ellos corrían junto al río, chapoteando en el agua fresca, mientras las mujeres llenaban cántaros y los hombres observaban con sonrisas de alivio. El sonido casi la hizo llorar. Los niños fueron los primeros en verla tambaleándose hacia la aldea. Corrieron hacia ella con gritos de alegría, pero sus sonrisas se desvanecieron al ver las heridas en su cuerpo y la fiebre en sus ojos. «Es Naima, está de vuelta», gritó uno de los ancianos llamando a todos los demás. Naguat apareció entre la multitud, su rostro lleno de preocupación. Corrió hacia su nieta y la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Najima, mi niña», susurró, su voz temblando. Najima apenas pudo sonreír antes de perder el conocimiento. Durante días, Najima luchó entre la vida y la muerte. Su abuela no se apartó de su lado, aplicándole hierbas medicinales y cantándole oraciones a los espíritus. Los aldeanos trajeron lo mejor que tenían: ungüentos, raíces y telas limpias para sus heridas. Cada noche, las mujeres del pueblo rezaban por ella, agradeciendo a los espíritus por el regreso del agua. La fiebre subía y bajaba, y en los momentos más oscuros, Najima soñaba con el águila roja, siempre volando alto, siempre vigilando. Finalmente, una mañana, abrió los ojos. El aroma del río fresco llenaba el aire, mezclado con el olor de las hierbas de su abuela. Naguat la miró con una sonrisa cansada, pero llena de alivio. «Volviste, niña. Los espíritus te escucharon». Najima asintió débilmente. Su cuerpo estaba lleno de cicatrices, pero su corazón estaba en paz. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte, Najima caminó hacia el río. Las aguas eran claras, y el sonido del agua fluyendo era como música para sus oídos. Tocó el agua con las manos, sintiendo el frío en su piel, y levantó la vista al cielo. Ahí estaba el águila roja, volando libre sobre el horizonte. Najima sonrió, sintiendo una conexión profunda con el espíritu que la había guiado y protegido. Naguat se acercó colocando una mano en su hombro. «Has hecho más de lo que se te pidió, niña. Ahora, enséñales a cuidar lo que les has devuelto». Najima asintió, su mirada fija en el río que fluía con fuerza. Y así, Najima, la hija del águila roja, vivió para proteger su tierra y a su gente, llevando consigo la enseñanza de que los sacrificios más grandes son los que nos conectan con lo más sagrado. Eso es toda la historia por ahora. Y dime tú, ¿qué parte de esta historia te gustó más?